sabía que Dios no es hombre. Muchas personas argumentan que Dios sí es hombre, que se reencarnó para ser un ser humano y dar un ejemplo a seguir. Pero si yo creyera que esos argumentos son falsos, que muchas personas malinterpretan las escrituras para su propia bendición. Para darte a entender este punto, vamos a hacer una oración para que la gracia de Dios se manifieste en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido, Padre celestial, que tu palabra, tu bondad y tu misericordia se manifieste conforme a tu voluntad. Te lo pido, Padre celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Como he mencionado con anticipación, que muchas personas dicen que Jesús es Dios, porque Dios se rebagó a sí mismo para salvar a la humanidad. Pero estos argumentos no tienen validez dentro de las escrituras. ¿Por qué? Porque el mismo Padre Celestial en el cielo le llama a Jesús: tú eres mi Hijo amado, a quien yo me complazo. Para yo firmar este punto, vamos a buscar, en primer lugar, en el Antiguo Testamento, porque a muchas personas no les gusta estudiar las Escrituras. Dice aquí, Oseas capítulo 11, verso 9, y no llevaré a cabo el furor de mi ira, ni declararé de nuevo a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre entre ustedes. Yo soy el santo y no arremeteré contra la ciudad. Amén. Pero yo quiero recalcar en este punto que dice aquí, porque yo soy Dios, no hombre. ¿Cómo es posible que muchas personas religiosas, el cristianismo moderno, argumentan que Dios es un ser humano que se reencarnó para hacerse hombre? Dios nunca es un ser humano. Sépalo bien. Vamos a seguir analizando este punto. En Job, capítulo en la epístola de Job, aquí enseña algo tan grande que muchas personas no comprenden. Job capítulo 9, verso 32. Verso 32. Nos enseña, pues, él no es hombre como yo. Dice aquí en Job, para que responda y para que el gusto vengamos al juicio. ¡Wow! Aquí enseña la palabra de Dios que Dios no es hombre. ¿Cómo que? Como yo. ¿Cómo es posible que muchas personas en la actualidad que enseña que Dios es un ser humano, si realmente la palabra de Dios no enseña eso? Dios nunca se va, ¿cómo decir?, a despojar su divinidad y hacerse un ser humano para salvar al hombre. Es imposible. Imposible. Y que lo voy a afirmar con la Santa Escritura. Más adelante, dice aquí, en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 29. Capítulo 15, verso 29. Dice aquí, además el glorioso de Israel no miente, ni tampoco toma consejo, porque él no es hombre. Porque Dios que no es hombre, para que tome consejo. Amén, amén.
¿Dios es hombre? No. ¿Se reencarnó para ser hombre? No. ¿Por qué hoy en día crees en la falsa doctrina de la Trinidad y otra doctrina más por ahí? Porque se lleva de los falsos argumentos de hombre y mandamientos de hombre. Y voy a buscar una cita bíblica para argumentar y decir que Moisés es Dios. ¿Cómo es posible esto? Que Moisés es Dios. Vamos a ver esto. Éxodo capítulo 7. Dice aquí, pero Dios dijo a Moisés, mira, yo quedé constituido por Dios. ¡Wow! Dios constituyó a Moisés como que, como Dios. ¿A qué? En la tierra. ¿Moisés es Dios? No. Moisés nunca es Dios. Dios lo constituyó como Dios en la tierra. ¿Para qué? Para representarlo en la tierra. Y dice aquí, para que Faraón, para el Faraón, y tu hermano Adón será tu profeta. Amén. ¿Qué preguntaría, mis amados? ¿Moisés es Dios? No. Ahora te preguntaría ahora mismo, ¿Cristo es Dios? No. Te lo voy a demostrar con la Biblia. Si nosotros vemos en las Escrituras, en Isaías, la famosa cita de Isaías, capítulo 9, verso 6, que muchos cristianismo moderno enseña que Jesús es Dios Todopoderoso, que vino a la tierra, dio ejemplo, hizo todas las cosas. Pero si yo te dijera que eso es erróneo, vamos a seguir analizando. Porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, y la autoridad está sobre sus hombros, y su nombre será llamado admirable, consejero, poderoso Dios. Aquí muchas personas aplauden y dicen, viste que Jesús es Dios, viste que Jesús es que realmente se reencarnó, pero no lee bien las escrituras. Dice aquí, será llamado poderoso Dios. La pregunta radica aquí. Si Moisés no es Dios, pero Dios lo constituyó como Dios, ¿por qué Jesús será llamado Dios si realmente no es Dios? ¿Por qué? Porque vino aquí a representar al Padre Celestial. ¿Cómo qué? Como Dios Todopoderoso. Por eso, muchas personas no les gusta estudiar bien las escrituras. Por eso, muchas personas se llevan a los falsos argumentos que muchos predican. Vamos a seguir leyendo. En Juan capítulo 4, verso 24, es una cita que mucho es conocido, pero no pone la lupa en los ojos. Dice aquí, porque Dios es espíritu, lo que lo adora en el espíritu y de verdad debe adorarlo. Pero aquí hay algo extraordinario, porque Dios es espíritu, Dios no es hombre. ¡Wow! Hasta el mismo Jesús lo afirma que Dios no es hombre, Dios es espíritu. ¿A quién tú le crees? ¿Las palabras de Jesús o lo que otras personas argumentan con su filosofía errónea? Te pregunto. Vamos a seguir leyendo. En Juan capítulo 17.
verso 3. Y es que la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero. Hasta el mismo Jesús le está diciendo al ser humano que hay un solo Dios. No inventes teoría falsa. Hay un solo Dios. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Muchas personas dicen que Dios está compuesto para ser con 3 personas un solo Dios. Que Dios es 3 personas que está compuesto. Pues vamos a leer detenidamente este punto. Dice aquí. Y es que la vida eterna, que te conozca a ti, los únicos Dios verdaderos. Aquí dice aquí los únicos Dios verdaderos. No. Aquí dice aquí, el único. Y la palabra está que en singular. Hablando de una sola persona. Un solo ser. Que Dios es una persona. No crece. Ni tampoco sí que cree tampoco. Por eso, muchas personas, lamentablemente, se llevan de los falsos argumentos del hombre. No le gusta estudiar por su propia cuenta la santa palabra de Dios. Jesús es el representante de Dios. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué Jesús era Dios? Porque vino a representar a su Padre en la tierra. Como fue quien, Moisés. Jesús, Dios no es hombre. Sépalo bien. Con la palabra que el Señor te bendiga grandemente.